Buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe. Que Dios nos bendiga en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que Dios nos regala de vida. Y qué bueno poder volver a encontrarnos para compartir el mensaje de la palabra de Dios en estos sinnúmeros de situaciones que se nos presentan en la vida. Es reconfortante, es un alimento, es un sustento para nuestro caminar. Quiero en esta oportunidad compartirle algo que una vez más llama la atención y que tiene que ver precisamente con nuestro entorno, con la gratitud. La gratitud que muchas veces es olvidada, es dejada de lado, o muchas de las veces es incomprendida. Yo quiero partir de una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículos del 1 al 7, y luego continuamos hablando del porqué de seguir hablando, de seguir comentando, de seguir sacando a flote este tema tan importante que es el de la gratitud. Quizás sea nuestra penúltima, el día de hoy, nuestra penúltima charla al respecto. Nos quede una más, si Dios nos permite, nos da la salud de la vida, una más que hablemos de gratitud y en este entorno, porque luego ya estaremos cambiando nuestro rinconcito al rinconcito navideño, en vista de que se aproxima esta fiesta maravillosa del cristianismo. No es una fiesta comercial, no es una fiesta social, es una fiesta espiritual, porque estamos recordando o estaremos recordando el nacimiento, la presencia del Salvador, de Dios con nosotros aquí en la tierra. Y bueno, ahí estaremos desglosando algunos aspectos. No quiero adelantarme a nada de esto, nada más decir que esta y una semana más estaremos en este entorno de la gratitud, comentando precisamente la próxima semana también de la misma situación de la gratitud, más aún cuando el próximo día viernes, Dios mediante, 19 de noviembre, estaremos celebrando aquí en la congregación nuestra fiesta de gratitud, ¿sí? Entonces, por eso lo hemos postergado hasta la siguiente semana con el último tema, si Dios así lo permite, de la gratitud, y luego cambiaremos nuestro entorno. Entonces vamos a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 7. Hago yo la lectura, le pido por favor que usted siga con atención, con reverencia, y va a salir igualmente en su pantalla. Dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, ¿por qué le digo que me llamó la atención esto y es importante el destacar? Porque Pablo está dando instrucciones en esta carta que según dicen los estudiosos de la palabra de Dios, los entendidos en la materia, es dirigida a una ciudad, o mejor dicho, a los cristianos de una ciudad a la cual él nunca fue, a la cual él nunca vio. Esta carta es otra de las descritas desde la prisión de Pablo, y a los colosenses nunca les fue a visitar en la ciudad de Colosas, ¿sí? Sin embargo, podemos aseverar con certeza que el fundador de la iglesia en Colosas es Pablo. Parece que muchas de las inquietudes, muchas de las recomendaciones e instrucciones que se daba a Tesalónica llegó, se extendió hasta Colosas, y pues se formó un grupo de cristianos, y a ellos son dirigidas, digo, estas palabras, estas instrucciones. Lo que llama la atención es que son instrucciones para permanecer firmes en la fe, que son instrucciones que van arraigando y sobreedificando, como dice el último versículo que acabamos de leer.
Son instrucciones que nos instan a tener un comportamiento adecuado como cristianos en cuanto a la familia de la fe. Sin embargo, termina diciendo que por favor abunden en acciones de gracias. Así que así le vamos a llamar a esta charla, abundando en acciones de gracias. Para lo cual debo recordar lo que había manifestado la semana anterior, cuando habíamos tomado aquel pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 5, en la que nos sugería la palabra de Dios, Pablo con las instrucciones que él da, que reconozcan a los que presiden y os amonestan. Si usted quiere revisar la prédica de hace una semana, del jueves pasado, va a ver que esta era una recomendación que hacía Pablo a los tesalonicenses, que reconozcan a los que presiden y amonestan. Y habíamos desglosado en parte lo que esto se refiere. Ahora vamos a explicar el por qué es que nosotros debemos reconocer a las personas que nos amonestan. Tomando en términos generales, hay que saber que quienes cumplen esta misión, ¿sí?, de tratar de mantener un orden, de tratar de guiar, de tratar de instruir, de dar una luz cuando el mundo se nos pone un poquito oscuro, en tinieblas, pues hay personas, ¿sí?, que están, insisto, en nuestro entorno, a veces en nuestro entorno familiar, a veces en nuestro entorno ministerial, que nos guían, nos instruyen, nos corrigen, nos amonestan, tal como dice la palabra. ¿Por qué? Porque dice aquí, en el versículo 1 y 2, dice que Pablo, por ser un líder espiritual, él sostenía fuertes luchas. Dice que él tenía grandes luchas por tratar de sostener a sus guiados, a sus discípulos, a sus ovejitas, a los que está sosteniendo en la fe. Esas grandes luchas tenemos que sostener, escuche esto, no podemos evitar, es parte del cumplimiento de una misión, todos quienes hemos sido llamados a servir en tal o cual posición. Vea, no solo en el aspecto ministerial, no solo en la iglesia, se sostienen fuertes luchas, por supuesto que se sostienen fuertes luchas, que no las conozcamos, que no las prediquemos, que no las publiquemos, es otra cosa, eso no quiere decir que todo es felicidad. Yo comentaba en alguna ocasión, y no sé si lo hice por este medio también, cuando una persona, años atrás, yo estaba en los primeros años de mi vida ministerial, y acudía a esta persona fielmente a todas las reuniones de la iglesia, las que eran entre semana y obviamente la del día domingo. Y un día ella me había contado una tristeza, me había contado una situación difícil que estaba pasando, que sí era difícil, le recuerdo claramente. Y cuando ella comenzó a superar, gracias a Dios, esa tribulación, esa adversidad que estaba viviendo, me dijo un día, yo quisiera tener la vida que usted tiene. Le digo, ¿y cómo así? ¿Qué ha visto en mi vida que le invita a tener una vida similar? Me dice que usted nunca tiene problemas, siempre está feliz, siempre le veo con gozo. Obviamente esbocé una ligera sonrisa y le manifesté esto que acabo de decir, ¿sí? Una cosa es que no hagamos notar, una cosa es que sobreabunde el gozo de Cristo Jesús en nuestras vidas, y otra, que no tengamos problemas, que no tengamos dificultades. Y quienes tenemos mayores dificultades o sobre dificultades, pues somos precisamente las personas que por tal o cual circunstancia hemos sido puestas como cabeza, como siervos principales. No quiero decir como líderes porque puede malentenderse ese texto o ese concepto. Cuando uno, por ejemplo, pasa a ser padre de familia, para salir un poquito del contexto ministerial, cuando uno pasa a ser padre de familia, cuando se pasa a ser madre de familia, ¿sí? Cuando le encargan una responsabilidad, pensemos, de dirección en el trabajo, es un gerente, es un director, es un jefe de un área, etcétera, etcétera. Todos quienes asumimos una responsabilidad y que de esa responsabilidad dependen otras personas, sí,
todos tenemos grandes luchas. Esa misión, con esa característica de que nos toca dar más de lo que normalmente cualquier otra persona daría, que nos toca mantener una atención no solo sobre uno, sino antes que sobre uno, sobre los demás, el cuidado, el que estén bien, la preocupación, etcétera, 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 y de tratar de solventar la misión encargada a cada uno, tratar de solventar para el bienestar de los que están a nuestro cargo. Eso es una gran lucha, eso es una gran lucha, eso es una dificultad. Eso es una constante en nuestras vidas que ciertamente nos va formando, nos va fortaleciendo en medio de las fragilidades y debilidades que tenemos. Pero esa precisamente es la causa por la que debemos abundar en acciones de gracias, ¿sí? Aunque no sepamos, aunque no veamos la condición, por ejemplo, de esfuerzo, sacrificio y renuncia que tiene un padre o una madre, los hijos debemos abundar en acciones de gracias. ¿Por qué? Porque aunque no sepamos, sabemos que lo hacen para sostenernos, para sustentarnos, para alentarnos, ¿sí? Y continúa diciendo la palabra, obviamente, porque lo que se trata es de consolar a todos aquellos a quienes han sido puestos bajo nuestra responsabilidad, ¿sí? Dice para consolar, es decir, para tratar de que ellos tengan cierta paz, para tratar de que todo se maneje con calma, para tratar de que nada les aflija sobremanera. No digo que no les aflija, sino sobremanera, para tratar de que aprendan de las dificultades que hay en los procesos de vida en cualquier ámbito, pero que aprendan con menos dolor del que quizás nosotros hemos aprendido. Y la consolación, obviamente, es un acto no solo de buscar una resignación, sino también una instrucción. Es decir, uno es consolado cuando tiene un problema, cuando hay algo que altera nuestra paz. Ahí necesitamos consolación. De tal manera que todos vamos a necesitar consolación, ¿sí? De tal manera que todos debemos abundar en acciones de gracias, porque todos en algún momento tenemos que aprender el camino que nos ha encargado. Hablando, digo, por ejemplo, de la misión que nos ha sido dada. Otro aspecto que destaca aquí la palabra de Dios es que todo este andar que nos toca en la vida, en las distintas posiciones que ocupamos, en las etapas de nuestra vida, debe propender, digo, por un lado, saber que hay muchas luchas, ¿sí? Que por esas luchas que tienen, me permití dar un ejemplo, nuestros padres, nosotros debemos abundar en acciones de gracias para con ellos, en acciones, no solo en declaraciones, sino en acciones de gracias para con ellos. Si es el pastor el que está ahí, una cosa es verle al pastor y otra cosa es ver lo que está detrás de él, entendiendo, por ejemplo, que el pastor es un ser humano, con familia, con hijos, con preocupaciones, con situaciones difíciles. Entonces hay que abundar en acciones de gracias para con el pastor. ¿Por qué? Porque él mantiene duras luchas para sostener ese ministerio, para cumplir con el encargo que Dios le ha dado. El gerente de la empresa, ¿no es cierto? Si bien es cierto, a lo mejor tiene una remuneración mayor, a lo mejor tiene una posición aparentemente menos complicada, pero sostiene duras luchas. ¿Para qué? Para sostener a la empresa, porque sabe que de la empresa, pues, depende no solo personas, sino familias. ¿Sí? El jefe de la oficina, el encargado en el condominio que le ponen ahí para administrar. Es una persona que recibe una misión, que recibe un encargo, que recibe una responsabilidad, y el cumplimiento de esa misión, de esa responsabilidad, le lleva a tener duras luchas. Luchas que se ven reflejadas, digo, en que yo me esfuerzo, yo lucho, yo enfrento para traer consolación, como también para traer unidad, como nos menciona estos primeros versículos de nuestra porción. Propender la unidad. ¿Qué es la unidad? Nunca la unidad será unanimidad de criterio. Nunca, en ningún aspecto, ni aún en la iglesia, ¿sí? Lo que Dios nos pide a veces es, no a veces, siempre nos pide que nosotros seamos unánimes en un sentir, pero no unánimes en un criterio. ¿Por qué digo la unidad nunca debe ser entendida como una unanimidad de criterio? Porque somos personas y somos personas diferentes unos de otros.
Y al ser personas diferentes unos de otros, obviamente tenemos criterios, opiniones, perspectivas diferentes. Pero eso no puede romper la unidad. ¿Qué es la unidad a la que nos quiere llevar? Pues nos dice que nosotros debemos tratar de vivir en un conglomerado armoniosamente. Y la clave se llama respeto. La clave se llama respeto, ¿sí? Respeto a los valores, respeto a las actitudes, ¿sí? Y respeto a ciertas decisiones. No digo a todas las decisiones, porque alguien puede decidir tener un mal comportamiento y no es que yo voy a respetar ese mal comportamiento. No puedo hacerlo así, ¿no es cierto? Entonces dice, hay que propender a la unidad. Y aclara, dice, porque quiero que sepan, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, familia, personas que nos siguen, dice, quiero que sepan que así se manejan las circunstancias. Por eso es que debemos entender, ¿sí?, cómo las personas sostenemos duras luchas, cómo las personas tenemos que tratar de enfrentar estas luchas para consolar a otros, para decir, mira, a mí también me pasó. Yo tuve la oportunidad hace pocos días, conversando con un familiar, que me decía de un problema laboral, temporal que estaba teniendo, por alguna situación que no se le daba en su trabajo, y obviamente es en edad mucho menor a mí. Recuerdo que después de comprometer mi ayuda, le dije, no ha sido fácil, ¿no? ¿Sí? No como un sarcasmo, ni mucho menos, sino más bien como un impulso para decirle, mira, yo ya pasé esto, pues ahora estás pasando tú. Entonces, esa es la manera de consolar, ¿sí? Y digo, hay que propender también a la unidad, que la unidad es el compromiso de vivir armoniosamente, respetándonos los unos a los otros. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Termina diciendo estos primeros versículos, es alcanzar el pleno conocimiento, el pleno entendimiento de Cristo Jesús. Aquí yo quiero detenerme un poquito. ¿Por qué? Porque principalmente este libro, a los Colosenses, tiene identificado el objetivo a Cristo Jesús como la plenitud de Dios. ¿Sí? Por quién y para quién todo fue hecho, dice la palabra. No vamos a entrar en esos detalles. El libro de Colosenses enfoca su mensaje, ¿sí?, a la plenitud de Cristo, ¿sí? Destaca, por ejemplo, el libro de los Efesios, destaca al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahí se centra el mensaje. El de Colosenses se centra en la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Y por eso dice que estas luchas que pretenden consolar a los otros, que pretenden sostener a los otros y que propenden a una unidad, todo esto es necesario para que para poder llegar al entendimiento del conocimiento de la plenitud de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué es que se dan estas instrucciones? ¿Por qué es que se fija este objetivo en la palabra de Dios para los cristianos, para los que nos interesa saber de Dios, de su palabra, de su guía, del plan que Él tiene para nuestras vidas? Aquí lo dice en apenas un solo versículo, pero dice todo lo que nosotros necesitamos saber. Y dice así, en el versículo 3, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Quiero yo repetir una frase que escuché en alguna ocasión, que dice así, yo no sé todo, pero estoy muy cerca de saberlo porque sé dónde encontrarlo. Le repito, esta frase la escuché en un devocional que yo seguí, de mis tantos devocionales que sigo siempre. Escuché esto y me pareció maravilloso. Yo no sé todo, pero estoy muy cerca de saberlo, porque sé dónde buscarlo y por lo tanto dónde encontrarlo. ¿Sí? Y es obvio, ¿sí? O sea, no es que un cristiano, porque tiene algún tiempo en los caminos de Dios y ha leído la Biblia constantemente, etcétera, etcétera, ya todo sabe. No, no sabemos todo. Por eso es que seguimos equivocándonos, por eso es que seguimos fallando en ciertas decisiones, ¿sí? No sabemos todo, pero todo lo que necesitamos saber, sabemos dónde buscarlo. Aquí, en la palabra de Dios.
porque aquí en la palabra de Dios se revela a Dios Padre, a Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dicho de otro modo, yo estoy muy cerca de conocer todo. No es una jactancia, no es una vanagloria, no es una carta de presentación siquiera, sino que todo lo que en su momento en mi vida, ¿sí?, necesite saberlo, sé que aquí debe estar. Si algún rato me equivoco y tomo una decisión, no es porque aquí no está, es porque no lo he encontrado, no me ha sido revelado, ¿sí? Pero aquí está toda la sabiduría y el conocimiento, que es un tesoro en el cual nosotros podemos afirmarnos, fijarnos, para poder caminar en la dirección que Dios tiene para nuestras vidas. Con esto yo quiero anticiparme por criterios estultos que hay a veces de ciertas personas que en vez de buscar en el Evangelio una luz, están buscando un tropiezo. Y es verdad. Cristo, para quienes le creemos, es una bendición. Para quienes no lo creen, es un tropiezo. Para quienes creemos y le seguimos, es la piedra angular de su iglesia y de nuestras vidas. Para quienes no, es una piedra de tropiezo, ¿sí? Entonces yo quiero, advertir solo esto como para evitar el criterio desatinado que puede dar esto, ¿sí? Algún momento yo dije esto en una conversación, no era precisamente a nivel de familia de la fe, sino en una conversación con muchas personas en el ámbito secular. Y cuando fui requerido para contestar algo, no recuerdo claramente qué, yo dije que gracias a Dios yo había tenido el privilegio de haberme encontrado con Cristo Jesús, o que Cristo Jesús me encontró, y que cada vez que yo necesito tomar una decisión, principalmente cuando esta es importante, trascendente en mi vida, yo busco en Dios, busco en su palabra, porque ahí encuentro todo. Ese fue mi comentario. No tardaron segundos en que una persona, de manera sarcástica, con una sonrisa media burlona, me dijo: ¿tú crees o estás aseverando que en la Biblia está escrito todo lo que uno necesita para saber y conducirse? Le dije: sí, tengo la total seguridad. Y le repetí lo que yo había mencionado, ¿sí? No es que yo conozca todo, pero al menos sé dónde encontrarlo, cuando lo necesite. Y me dijo: eso quiere decir que si yo necesito saber cómo me va a ir en mi matrimonio, ¿puedo saber en la Biblia? Le dije: no, la Biblia no es una bolita de cristal que adivine la suerte, ¿sí? Bolita de cristal que adivina, dicho sea de paso, que es diabólico y satánico, ¿sí? La Biblia sí me puede decir a mí cómo me va a ir en el matrimonio, no de manera específica, ¿sí? Esto te va a pasar, esto no te va a pasar, porque insisto, no es una bolita de cristal, pero la Biblia sí me dice a mí: si haces esto, te va a ir bien. Si no haces esto, te va a ir mal. Si haces esto deliberadamente, te va a ir pésimo. Pero si haces esto de todo tu corazón, te va a ir magnífico. Eso sí me dice. Entonces digo, es preferible aclarar esto para que la gente no me diga: vea, si todo dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia de los animales gigantes que existieron al inicio de la humanidad? O de los cavernícolas que existieron. Vea, eso pregúntele a quienes tienen la teoría de los cavernícolas. Aquí no hay teoría de los cavernícolas. Aquí fue creado un hombre y una mujer, como usted y como yo, desde el principio, ¿sí? No es que la mente se fue desarrollando, no es que nacimos como cucarachas y nos transformamos en Homo sapiens para terminar siendo lo que hoy parecemos ser, seres racionales, ¿sí? Eso pregúntele al que se le cayó el eslabón perdido para que dé alguna explicación. Aquí no dice eso. Entonces, es necesario, digo, aclarar este punto de vista, porque a veces, o con palabras persuasivas, como también nos manifiesta aquí en la lectura que nos permitimos tomar como referencia, como base, sí, a veces con palabras persuasivas nos quieren distraer la atención de la doctrina y de la sabiduría y conocimiento que hay en Dios, en Cristo, sí, y que se revela o es entendida por nosotros a través de su bendita palabra y de la revelación que su Santo Espíritu nos da. Bueno, con este
antecedente o con esta explicación, perdón, no antecedente, sino va a decir ya 20 minutos de prédica y recién el antecedente. No, con esta acotación es necesario, digo, que nosotros sepamos por qué es que tiene que revelarse toda la situación de Dios. Porque nosotros necesitamos una dirección. Porque nosotros necesitamos más de una vez en la vida, muchísimas veces más de una vez en la vida, necesitamos tener un panorama claro cuando vemos que todo está oscuro. Eso en todos los ámbitos de nuestra vida, en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, en el ámbito físico, en el ámbito sentimental, en el ámbito económico. Parece que tenemos claridad de entendimiento, pero más de una vez se nos nubla la mirada en tal o cual área, ¿sí? Y necesitamos una guía. Por eso, aquí está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Nos pide la palabra de Dios, por lo tanto, que tengamos mucho cuidado nosotros de no ser engañados, ¿sí? Tal como lo menciona. Dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El riesgo hay, el riesgo existe, el riesgo es permanente de que a la vuelta de la esquina nosotros, permitiendo que nos llegue toda información, haciendo caso a mucha información que a veces llama la atención por la trama que tiene el contenido de las palabras, más no por el valor que las mismas pudieran tener, por la practicidad que pudieran tener, por la luz que pudieran traer a nuestras vidas, sino más bien por esos engaños, esos enredos. Es más o menos, yo asemejo a una cosa es ver las noticias que yo veo. 3 veces al día veo noticias, en la mañana, al mediodía y en la noche, las noticias que pasan en el mundo, porque yo necesito estar informado. Porque por un lado, esas son las noticias de una realidad que circunda nuestras vidas, ¿sí? Para poder confrontarlas con lo que dice la palabra y entender los tiempos y dar la recomendación de vida, ¿sí? Y otra cosa es ver noticias de farándula, ¿sí? Entonces la noticia de farándula llama la atención, inquieta, desvía la atención. La noticia de farándula atrae hasta por los titulares, pero no sirve de nada. Entonces, por eso dice aquí, cuidado con que alguien nos engañe con palabras persuasivas, diciéndonos tal cosa por aquí, tal cosa por acá, que la situación no es así como dice la palabra. Esa es una artimaña del enemigo, ¿no? O sea, cuando Dios creó a Adán y Eva y les puso a vivir con él en el paraíso, junto a él. ¿Por qué? Porque eran su creación y hecha imagen y semejanza. Entonces, dijo, vivan conmigo, disfruten. Hagan lo que yo les voy a pedir que hagan, sí, y disfruten. Solo una advertencia, no coman de ese árbol, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. Dijo, no coman de ese árbol, ¿sí? Vino Satanás y les dice, con que Dios les ha dicho que no coman de los árboles del huerto, no. Dios nunca dijo eso. Entonces, ¿qué es eso? Es un juego de palabras, ¿sí? Dios había dicho, pueden comer de todos los árboles, solo de ese no pueden comer. Viene Satanás y dice, con que Dios les ha dicho que no coman de los árboles del huerto, primera cosa. Y la segunda, Dios les dijo, porque el día que de ese árbol comieren, ciertamente morirán. Él fue y les dijo, porque no es que van a morir, lo que pasa es que ustedes van a ser iguales a Dios y Él no quiere que nadie sea igual a Él. Entonces, ¿qué son esos? Son jueguitos de palabras. Aquí nos está advirtiendo. Dice que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Hay gente que engaña tomando versículos de la Biblia, tomando textos de la Biblia. Es decir, entre comillas, partiendo de la palabra, pero no del entendimiento del contexto general, ¿sí? Es decir, toman una porción de la palabra con un pretexto, ¿sí? Para engañarnos, para deslizarnos hacia la mentira, hacia el engaño. Y nos dice que el propósito es que nosotros podamos afirmarnos en Dios. Tanto así que aquí nos habla de 3 aspectos que yo quiero destacar para concluir esta charla, que nos conduce a tener acciones, abundantes acciones de gracias. Lo primero que nos dice aquí la palabra de Dios en estos versículos es que nosotros debemos estar edificados, sobreedificados, arraigados. Eso significa bien cogidos, bien tomados, bien firmes, ¿sí? Y digo, quiero destacar 3 aspectos que se encuentran en los versículos 6 y 7. Dice, por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 3 aspectos. Lo primero que nos pide aquí es que nosotros manejemos, primer punto, orden. En orden. ¿Qué es el orden? Vea, en el sentido figurativo, el orden corresponde a un escuadrón de soldados que caminan hombro a hombro. Eso es orden. Creo que la mayoría de nosotros, si no todos, hemos visto un desfile militar. Y en los desfiles militares hay eso exactamente, hay orden, ¿sí? Es decir, todos caminan en una misma línea, los movimientos son exactamente en el mismo instante de todos a la vez, ¿sí? Sea su marcha, sea el movimiento de los brazos, sea el giro de la cabeza, ¿sí? Y lo que mantiene esa rectitud, por decirlo así, ¿sí? Es la línea del hombro a hombro de ellos. ¿Qué significa el orden, por lo tanto, para nosotros? Para nosotros significa que debemos mantener una misma línea y conducta de vida. Ese es el orden. Mantener una misma línea, conducta de vida, mantener una disciplina de vida, ¿sí? Mantenernos a un mismo ritmo de vida. El que se atrasa no solo que causa desorden, sino que se pone en peligro. El que se adelanta igualmente, ¿sí? Anticipa y es un desorden causado que a su vez también pone en riesgo la línea de disciplina, la línea de orden. Por lo tanto, nos está hablando y nos dice, mira, si es que efectivamente tú quieres vivir de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, debes caminar hombro a hombro con todos los que caminamos y que tratamos de vivir confirmados, sobreedificados. Primer aspecto. Segundo aspecto, firmeza. La firmeza, igualmente, me permite tomar el concepto desde el punto de vista figurativo, ¿no? La firmeza, en el sentido figurativo, es una muralla, ¿sí? Una muralla que pretende ser infranqueable. Entonces, imaginemos, qué sé yo, un gran muro, como los que destacan en el mundo, ¿sí? La muralla china, no se me ocurre otro. Y estos muros tienen por característica no solo ser fuertes, y la fortaleza es por la cantidad de material que se acumula en ellos. Llámese ladrillo, llámese piedra, unido a su vez con hierro, sostenido, fortalecido con hormigón, no sé qué más pueda hacer firme a un muro. Pero ¿sabe dónde está el verdadero valor del muro para que éste sea infranqueable? Porque podemos hacer un gran muro de apariencia, ¿sí? De unos bloques o de unos pequeños ladrillos, levantar el muro. Pero al primer viento se cae. Pues la firmeza está en el suelo hacia abajo, en lo que no se ve, en las raíces. Por eso dice que debemos estar arraigados para poder ser sobreedificados, ¿sí? De tal manera que la profundidad del conocimiento, que la profundidad del compromiso que debemos tener con Dios, de la profundidad de nuestros valores, de la profundidad del sentimiento hacia Dios y hacia el pueblo de Dios, es lo que nos va a mantener firmes, para que no seamos ambulantes por cualquier viento de doctrina, que seamos impulsados. Tenemos que estar arraigados, es decir, las raíces profundas, expandidas, sostenidas, sustentadas, para que el muro que se sobreedifica, ¿sí? No solo sea muy visto, sino que sea fuerte. Esa es la firmeza. Y el tercer aspecto con el que concluyo es que nos dice que debemos abundar en acciones de gracias. Es decir, el tercer aspecto es la gratitud. Por un lado, el orden, por el otro lado, la firmeza y por último, la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud es la retribución al trabajo, labor y cumplimiento de la misión que hacen otros, que termina siendo una siembra
para cuando yo esté en esa posición, esté en ese lugar, también pueda recibir el apoyo, solidaridad, impulso que debe haber para mi vida. Le voy a poner más fácil el aspecto de la gratitud, porque este tema se llama abundando en acciones de gracias. Cuando nosotros somos hijos de familia, pequeños, criaturas, nosotros recibimos toda la ayuda de las personas adultas. Se entiende que, de manera preferencial, son los progenitores. Cuando ellos fallan o cuando estos faltan, pues hay otras personas que nos dan una mano. Un familiar, un tío, un abuelo, una abuela, un comedido, alguien, que cuando somos débiles, cuando somos frágiles, nos ayudan, nos sostienen, nos levantan, nos impulsan, nos alimentan, a veces hasta nos cargan sobre sus hombros ante nuestra debilidad o nuestro cansancio. Vamos avanzando en edad. Cuando somos adolescentes, ya podemos caminar por nuestros propios medios. Si es que no somos gratos recordando lo que hemos recibido de aquellas personas que nos ayudaron, de aquellas personas, tomando nuestro contexto bíblico, que lucharon duras batallas para sostenernos, para consolarnos, para afirmarnos, para arraigarnos. La ingratitud hace que nos desviemos del camino, de la instrucción. Vamos siendo más grandecitos, pasamos la adolescencia, nos sentimos en la plenitud de la vida, somos jóvenes, 20, 25 años en adelante, qué sé yo, hasta los 50. Y pienso en esa etapa de la vida que yo no necesito a nadie porque yo puedo solo, soy el conquistador del mundo y todo lo que tengo lo he logrado por mí mismo. Bueno, ese es un criterio que salta a flote, fruto del desconocimiento de la palabra de Dios, fruto de la falta de entendimiento de lo que Dios requiere para nuestras vidas, entre muchas otras, la humildad. La falta de humildad nos hace creer que nosotros somos los héroes de la vida, los que solo podemos, los que solo logramos, los que hacemos lo que queremos y los que nos hemos forjado lo que tenemos. Bueno, eso es falta de humildad, insisto. Y la humildad es la clave del éxito. El problema es que la vida no se acaba a los 50, ¿no? No se acaba a los 55, sino que comenzamos un proceso de decrecimiento. Es decir, ya no solo que no crecemos en estatura, en fuerza, en fortaleza, en ascensión de posiciones laborales, en ascensión de ingresos económicos, sino que hay un momento en que pues, se decrece. Y volvemos a ser como niños. Es por eso que a las personas adultas se les considera o se les dice que están en una segunda infancia. Por lo tanto, volvemos a tener necesidad de ser ayudados. Así como al niñito de 2 años hay que sostenerle para que suba o baje unas gradas, al ancianito también hay que hacer lo mismo. ¿Sí? Solo que él tiene un cúmulo de experiencia, pero hay que ayudarle a que suba y baje las gradas. Al niño hay que a veces amarcarle para cruzar una calle. Al anciano hay veces que toca sostenerle, sustentarle o empujar una silla de ruedas. Porque así es la vida. Yo suelo decir que el mundo es chiquito, redondo y da las vueltas. Y eso es inevitable. Si yo no reconozco en todo tiempo de mi vida a quienes me han precedido, a quienes han luchado duras batallas para consolarme, para sostenerme, para sustentarme, para edificarme, para arraigarme, para que me maneje en orden, para que sea parte, para que sea un fuerte ladrillo de una gran muralla que habla la firmeza, yo no voy a abundar en acciones de gracias. Aunque usted no lo crea, la gratitud es un aspecto muy, muy importante en la vida del ser humano, de la cual puede depender el bienestar o quizás un generalizado y triste final de nuestras vidas. En todo tiempo y en toda etapa. No estoy hablando solo de los que, me permití dar el ejemplo, de los que llegan, por la misericordia de Dios, con días extendidos a muchas edades. Pero todo el tiempo nosotros vamos a necesitar de alguien, por lo tanto debemos hoy ser
agradecidos y abundar en acciones de gracias con todos. Es requisito esencial de la vida del cristiano. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús y si así lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana.